Como vimos en videos anteriores sobre las relaciones de China con América Latina o África, las grandes reservas de dólares que posee China están permitiendo que este país otorgue préstamos a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, así como algunos países europeos que ven en las finanzas de la potencia asiática un método rápido y sencillo para dinamizar sus economías. Por otra parte, China es el mayor tenedor soberano de deuda pública estadounidense, con un total de 1,12 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. De esta manera, la estabilidad financiera de Estados Unidos está en manos de China, aunque estemos viendo una guerra comercial entre las dos naciones. En el mundo de las finanzas existe una broma que dice que si le debes $100,000 a una entidad financiera o a un prestamista, tienes un problema. Pero si le debes 100 millones de dólares, es el prestamista el que está en problemas. Y así, efectivamente podemos notar que lo que le pasa a una de estas potencias económicas repercutirá en la otra. En el 2011, un estudio señalaba que entre 2009 y 2010, dos bancos estatales chinos ofrecieron más dinero en préstamos a gobiernos y compañías en países de desarrollo que el propio Banco Mundial. Los dos bancos chinos no divulgan información detallada sobre los préstamos concedidos en el extranjero, y eso podría significar que la cantidad real prestada sea mayor, ya que algunos acuerdos sensibles se mantienen en secreto. Esto hace pensar en si China podría desbancar en términos de inversión al desarrollo a las conocidas instituciones de Bretton Woods, que fueron creadas con la intención de reconstruir el sistema económico internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial y el FMI, que cumplen ya 75 años. La historia sobre el acuerdo de Bretton Woods es muy interesante porque es cuando se crean las instituciones antes mencionadas y el dólar gana su estatus mundial. Esa historia te la cuento en los primeros capítulos de la serie El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, así que si eres nuevo por este canal te recomiendo verla. El enlace te lo dejo en la descripción. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a contar en qué consisten las instituciones de Bretton Woods, los préstamos de China, cómo es el mundo según Pekín, en qué consisten las recetas de organismos como el Banco Mundial y el FMI, y cómo millones de personas se han visto abocadas a tener una vida miserable, porque los gobiernos de sus países firmaron un pacto con el diablo, y cómo otros prosperan cuando llegan a acuerdos con el Gran Dragón. Recuerda que me puedes seguir en otras redes sociales, y si te gusta el video dale like, si no te gusta, ponle dislike. Empecemos. Capitalismo versus comunismo. Cuarta parte. Todos oímos hablar de las instituciones de Bretton Woods y las mencionamos con frecuencia, pero ¿qué son y qué hacen estas entidades? El Banco Mundial proporciona financiamiento, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los gobiernos, y también se centra en el fortalecimiento del sector privado de los países en desarrollo, mientras el FMI hace el seguimiento de la economía mundial y la de los países miembros, concede préstamos a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos y presta ayuda práctica. En los años 1980 y 1990, las políticas defendidas por las instituciones Bretton Woods se inspiraron en principio en el llamado Consenso de Washington, que se centró ideológicamente en promover políticas económicas de libre mercado, como la desregulación, la privatización y la liberación del comercio, así como en el crecimiento económico ilimitado, pero se implementó en su mayoría mediante los programas de ajuste estructural, y sus impactos devastadores han sido duraderos y persisten hasta el día de hoy. El FMI ha desempeñado el papel de prestamista de último recurso para los países en desarrollo de América Latina, África y Asia durante décadas, pero sus préstamos de emergencia vienen con prescripciones estándar de política neoliberal de austeridad, lo que obliga a los gobiernos a recortar drásticamente el gasto social, aumentar las tasas de interés y aplicar impuestos adicionales. Creo que todos nuestros gobiernos han hecho uso de esa medicina con resultados no muy alentadores, pero últimamente las cosas están empezando a cambiar. Básicamente, un jugador impotente y sin recursos hasta hace unas décadas ha crecido y está comprometido en cambiar este sistema, este status quo. Los préstamos de China. En los últimos 15 años, China ha impulsado uno de los crecimientos en préstamos oficiales más impresionantes y de mayor alcance geográfico en tiempos de paz. Más de 100 países, en su mayoría de bajos ingresos, han tomado préstamos de China para financiar proyectos de infraestructuras, ampliar su capacidad productiva o para apoyar de forma general
el gasto gubernamental. Esto ha sido posible en parte porque a varios de los países pobres y muy endeudados se les condonó parcial o totalmente su deuda, y esto creó un vacío en cuanto a préstamos oficiales. Nadie estaba dispuesto a prestar de nuevo y China fue quien llenó ese vacío. Por su parte, los gobernantes de los países en vías de desarrollo que reciben rápidamente las inversiones y préstamos están satisfechos porque pueden llevar a cabo obras electoralmente beneficiosas, sin condiciones políticas establecidas por el donante, una práctica común del FMI y el Banco Mundial. No son realmente los números lo más sorprendente, sino el hecho de la poca información que se tiene al respecto por parte de cualquier persona ajena al grupo de actores inmediatos formado por el gobierno chino y sus agencias de desarrollo y los países y las empresas estatales que reciben los préstamos. La información sobre las condiciones y los términos de dichos préstamos es escasa y en algunos casos casi inexistente. Si bien en el 2016 China se unió a las filas de los países que reportan al Banco de Pagos Internacionales, los préstamos de los bancos de desarrollo de China no se desglosan en los datos de esta entidad y tampoco aparecen en las bases de datos del Banco Mundial y de otros países. Estas deficiencias contables significan que las deudas externas de muchos países en desarrollo y mercados emergentes están subestimadas en diversos grados. En este momento, los datos disponibles muestran que en África el volumen de préstamos de China en el año 2017 se redujo a la mitad en comparación con el año anterior, lo cual podría significar una tendencia mundial a la baja en la cantidad de dinero que China está destinando a ayudas al desarrollo. Una explicación para esta aparente reducción en los préstamos es que el crecimiento económico de China se ha desacelerado, y es igualmente posible que las obligaciones de deuda externa de los prestatarios puedan haber alcanzado el punto en el cual han comenzado a surgir dificultades de reembolso, lo que dejaría a los bancos de desarrollo de China con una exposición considerable a préstamos soberanos riesgosos o morosos, y a los países que no han podido cumplir con sus pagos a entregar sus garantías, como ha sucedido recientemente con Sri Lanka, país que optó por arrendar durante 99 años un importante puerto a China cuando tuvo dificultades para pagar un préstamo. Para que lo entiendan mejor, queridos amigos, China ya tiene en Sri Lanka su canal de Panamá. China y la inversión extranjera. El enorme gasto exterior de China lo ha ayudado a desplazar a Estados Unidos y a Europa como la principal potencia financiera en gran parte del mundo en desarrollo, que es donde China tiene más influencia, en función de su participación en la inversión extranjera desde el 2005. Veamos algunos números. El 3% de la inversión extranjera en Estados Unidos, Francia, Chile, Japón y el Reino Unido proviene de China. El 16% en Australia, Grecia tiene el 20%, Ecuador recibe el 57%, Venezuela el 12%, Perú el 15%, Argentina el 11%, y en algunos países africanos la inversión puede representar más del 85%. La inversión de capital chino creció casi 10 veces entre 2005 y 2013, lo que le ayudó a ganar nuevos aliados, ampliar el comercio, asegurar el petróleo junto a otros recursos naturales. China fue el mayor inversor en 5 de los 10 países más riesgosos del mundo. Y claro, todo lo anterior contrasta con lo que han hecho en el resto del mundo el FMI y el Banco Mundial. Veamos algunos ejemplos para que lo entiendas mejor. El Producto Interno Bruto de la Unión Soviética, según cálculos de 1989, era de 2,6 billones de dólares, siendo la tercera economía del mundo tras Estados Unidos y Japón. En 1991, mientras la URSS agonizaba y se cosía la perestroika en Moscú, el FMI aprovechó para meterse hasta la cocina del Kremlin. El trabajo del FMI en la Unión Soviética se concentró en política macroeconómica y programas financieros, comercio y pagos, política fiscal, monetaria y bancaria y estadísticas. Enviamos a nuestros mejores equipos a la URSS y este es el mejor regalo que podemos hacerle, dijeron entonces desde el seno del FMI. Y claro, los rusos no veían lo que se les venía encima. De esta manera, junto al Banco Mundial se dedicaron a apoyar la transición del ex bloque del Este a la economía capitalista. Esto se tradujo por las condiciones de los préstamos en la liquidación generalizada de las empresas públicas que se privatizaron en beneficio de una nueva clase de capitalistas. Sí, los oligarcas.
En la URSS, en lugar de seguir una transición que mantuviera un rol para el Estado, como sí sucedió en China, se pasó de la economía planificada al neoliberalismo más duro con un coste humano enorme. La esperanza de vida descendió y sus niveles de bienestar y calidad de vida bajaron en picado. A la luz de estos datos, es difícil sostener que las propuestas neoliberales propuestas por el FMI en Rusia hayan sido exitosas, como no lo han sido en casi ningún país. Joseph Stiglitz, economista jefe del Banco Mundial desde 1997 al año 2000 y premio Nobel en el 2001 en Ciencias Económicas, muestra con claridad cómo la política del Banco Mundial en Rusia estaba muy alejada de la buena gobernanza que propugnaba en otros lados. En Rusia, el presidente Boris Yeltsin, provisto de poderes inmensamente superiores a sus homólogos de cualquier democracia occidental, fue incitado a promulgar reformas por decreto. El gobierno, sometido a una fuerte presión por parte de Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI para privatizar rápidamente, había cedido las empresas públicas por una miseria. Y así fue como la Unión Soviética, queridos amigos, se fue al carajo. Una muestra de todo esto lo pueden ver en la película El Señor de la Guerra, donde se muestra como ficción un dato bastante cercano a la realidad, exactamente cómo se robaban a manos llenas la industria de defensa. Pero sigamos con el tema de hoy. La privatización en Rusia constituyó un enorme pillaje en provecho de los oligarcas rusos que colocaron una parte de su fortuna en el oeste, con vistas a su blanqueo y a que estuvieran fuera del alcance de la ley. La surtida privatización de la apertura de los mercados de capitales no condujo a la creación de riquezas, sino al saqueo de los activos. Era perfectamente lógico. Un oligarca que acaba de tener éxito en la utilización de su influencia política para conseguir bienes públicos que valían miles de millones y por los que pagó una miseria, querrá naturalmente sacar su dinero del país, concluye Stiglitz. En resumen, el FMI manejó muy mal a Rusia y la destrozó. La población de ese gran país aún sufre las consecuencias, donde muchos, aunque parezca increíble si es que no conoces estos datos, añoran la época de la URSS. Los rescates en América Latina. Pese a que hay muchos países donde el FMI hizo de las suyas, el que resume las nefastas condiciones del organismo es Argentina. Un caso muy reciente que debería estar en la cabeza de todos. Recordemos que con la crisis del 2001, este país entró en suspensión de pagos de su deuda externa, que ascendía a 144.000 millones de dólares. El resumen de todo lo anterior lo simboliza la huida del presidente Fernando de la Rúa en helicóptero de la Casa Rosada. Cristina Fernández de Kirchner puede caerte bien o mal, pero durante el gobierno de su esposo, Néstor Kirchner, concretamente en el 2006, Argentina logró pagar al FMI los más de 9.800 millones de dólares que se le debía. Pero como algunos burros no aprenden y les encantan las condiciones que te pone el FMI, Argentina volvió a endeudarse una década después. Tras la crisis cambiaria del 2018, el préstamo que el FMI concedió al gobierno de Mauricio Macri fue de un monto muy elevado, el mayor dado a un país en la historia del FMI. Y el programa de ajustes exigido por el FMI para supuestamente estabilizar la economía argentina ha tenido como consecuencia subidas en los precios y aumento del desempleo, con el consiguiente descontento de la población, y el porcentaje de pobreza aumentó enormemente durante los 4 años del mandato de Macri, pasando de cerca del 27% al 40% de la población. La inflación superó el 50%, el peso se devaluó estrepitosamente y no parece que la situación vaya a mejorar en el corto plazo. El FMI reconoce, como lo hace casi siempre, que subestimó la magnitud de la crisis de Argentina e hizo un mal diagnóstico sobre el crecimiento futuro y la inflación. Vamos FMI, no se hagan los tontos, ustedes saben que las recetas que ofrecen siempre fracasan, pero van repartiendo deuda y condiciones como quien ofrece caramelos en una fiesta para niños. La situación en Argentina no pinta bien, y es por eso que lo primero que hizo Alberto Fernández al llegar al poder fue impulsar y aprobar la Ley de Emergencia y Solidaridad Social para rescatar a la economía argentina. Ojalá y a esta nación le vaya mejor con su nuevo presidente. El reciente préstamo a México. Hace poco el FMI anunció que a petición del gobierno mexicano consideraba renovar la línea de crédito para contingencias, otorgado hace una década pero que este país nunca ha utilizado. A pesar de haber experimentado periodos de alta volatilidad en el pasado,
México nunca ha hecho uso de estos recursos. Así las cosas, el Fondo Monetario Internacional renovó por 2 años más la llamada línea de crédito flexible, por 61.000 millones de dólares, que se espera aumente la confianza del mercado en un momento en que la economía del país enfrenta múltiples riesgos, incertidumbre comercial, un fuerte retroceso en el capital de los mercados emergentes y el aumento de las primas de riesgo plantean riesgos externos continuos para la economía mexicana, que además se ha visto afectada por la incertidumbre en los últimos 3 años debido a la amenaza de guerras comerciales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la línea de crédito es vista como un estabilizador importante para sus mercados financieros. El FMI recomendó a México que reconsidere su posición de limitar la cooperación de las empresas privadas con la petrolera estatal Pemex, cuya deuda pesa mucho sobre las finanzas del gobierno. Pues sí, amigos, las recomendaciones del FMI me ponen estos pelos de punta, y mucho más cuando se habla de países hermanos latinoamericanos, donde estas recetas, repito, en la mayoría de los casos, por no decir casi todos, no han funcionado. Y para no sentirnos tan deprimidos debido a que siempre nos quieren ver la cara de tontos, repasemos muy rápidamente los destrozos del FMI en países del así llamado primer mundo. La evidencia científica del fracaso del neoliberalismo aparece claramente también en el análisis del supuesto rescate de los países periféricos de la eurozona, despectivamente conocidos como PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia y España. En los 3 primeros países, los fondos del FMI y de la Unión Europea se transfirieron mediante fondos de ayuda y recuperación y se condicionó a los gobiernos a hacer reducciones draconianas de su gasto público, forzando reformas que siguen teniendo como objetivo reducir los salarios. En ninguno de estos 3 países tales políticas han conseguido lo que se deseaba. En realidad, los intereses de la deuda pública han continuado aumentando y el crecimiento económico apenas empieza a repuntar. La respuesta a esta situación por parte de la Unión Europea y del FMI es que los recortes no han sido suficientes y la bajada de salarios no ha tocado fondo. Como consecuencia de esta lectura del por qué tales políticas han fracasado, se exigen más de las mismas medidas, y así se está yendo hacia un suicidio. Los que no perdieron fueron los de siempre, los bancos, y muy en especial los bancos de los países centrales de la Unión Europea, y muy en especial los bancos franceses y alemanes. Las ayudas a aquellos países, Grecia, Irlanda y Portugal, no fueron ayudas a la población, son fondos que se prestaron a sus gobiernos para que pudieran pagar a los bancos. En el 2016, el FMI reconocía que sacrificó la economía griega al sostener durante demasiado tiempo una estrategia que no funcionaba usando proyecciones de crecimiento económico demasiado optimistas y sin tener en cuenta el verdadero impacto de los ajustes fiscales en el crecimiento y en la dinámica de la deuda. El informe interno asegura que fue injusto acusar a Grecia de los fallos del rescate. En resumen, el FMI reconoció por enésima vez que su receta de rescate para Grecia era veneno puro. Y en España, hace unos días, el expresidente Mariano Rajoy explicó que le tocó durísimo durante su periodo, pero dijo que se hizo lo que se debía hacer: subir impuestos, hacer recortes sociales, subir el IVA en muchos productos, nacionalizar la banca y crear un programa de emisión de deudas para pagar más de 5 millones de facturas de administraciones públicas que estaban guardadas en cajones. Claro, Rajoy, como lo hacen todos, olvidó hablar de la berraca corrupción y despilfarro que hubo durante su gobierno. La principal diferencia entre los préstamos del FMI y China es que el FMI presta a un país para que se pague principalmente a los bancos, y no solo eso, sino que te pone condiciones como bajar salarios, subir el IVA y otras medidas de austeridad extrema que no favorecen a los más vulnerables. ¿Se han preguntado qué hizo Macri con el dineral que le dio el FMI? China, por el contrario, presta dinero a otros países especialmente para la creación de infraestructuras. No se mete en tu política interna, pero sí te pide una garantía, como fue el caso de Sri Lanka, que como te conté tuvo que arrendarle durante 99 años uno de sus puertos a China. Creo que la gran diferencia es evidente, y si me pones dislike, querido amigo detractor, es porque tu ceguera no tiene cura. Visto lo anterior, se entiende que China se haya convertido en el mayor prestamista del mundo, aunque recientemente Trump, en su cruzada contra China, le lanzó un dardo candente. ¿Por qué el Banco Mundial está prestando dinero a China? ¿Cómo es eso posible? China tiene mucho dinero y si no lo tienen, lo crean. ¡Basta!, escribió Trump en Twitter.
Con estas palabras, el líder del país que aboga por un mundo libre, claro, mientras esto no les afecte a ellos, exigió al Banco Mundial que interrumpiera sus préstamos al gigante asiático. En menos de lo que canta un gallo o un pajarito, el Banco Mundial aseguraba que ya estaba reduciendo drásticamente los préstamos a China y que lo seguirá haciendo así. Lo anterior evidencia que quien manda en el FMI y el Banco Mundial es el gobierno de Estados Unidos. No se dejen engañar, el FMI y el Banco Mundial no son entidades independientes. Y yo me hago la misma pregunta que se acaban de hacer ustedes. ¿Por qué el Banco Mundial presta dinero a un país rico como China? Nuestros préstamos a China incluyen apoyo al sector privado y reformas de mercado. También estamos trabajando para aumentar la transparencia de las actividades de préstamo e inversiones de China. Después de 4 décadas de alto crecimiento y reducción de la pobreza, China ha entrado en una nueva etapa de desarrollo. Así explican sus préstamos a China desde el Banco Mundial. En resumen, que los chinos son muy listos y si los dejan comprar dólares a 99 centavos para ellos prestarlos a 1,20 y encima ganar influencia en medio mundo y si no les pagan poder quedarse con los recursos de esos países endeudados o morosos, pues bienvenido sea. Esto de los préstamos al fin y al cabo es un negocio aquí en la China y en la Conchinchina. Solo que a muchos agrada más el comportamiento de los chinos, que no le ponen a nadie una pistola en la cabeza y tampoco hacen muchas preguntas. Soy Gabriel Bulgakov. Dale like al video si te ha gustado, dale dislike si por el contrario odias la economía y crees que nada de esto te afectará. Suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos, gobernantes y enemigos. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos, sobre todo a aquellos que han sufrido las nefastas recetas del FMI en sus países. Hasta la próxima.